Cristal 5, el Nacional de Paraguay 1 tuvo un ambiente sensacional, golazos, esperanza, suspenso y una remontada épica del local. ¡Tamare, huevón, por fin! Always Ready 1, Magallanes 3, el partido se acabó al minuto 9, el resto se jugó por reglamento y para torturar al PSG boliviano. Sporting Cristal, hace rato no veía a un equipo peruano superar la adversidad de esa manera. Quizá el último había sido Melgar, pero en la Sudamericana. O sea, en la Libertadores eso es muy raro, casi nunca se ve, o si no pregúntenle a Binacional o Alianza Lima. Que Medellín y Millonarios terminaran metidos atrás y pidiendo tiempo ante equipos medianos de Ecuador que aparte tenían un expulsado. Pero bueno, ya se fueron casi todos los matados en este torneo que no es solo un título y que ya entra la fase previa 3 y que también saben que es la gloria eterna y está aquí en Palabra de Gol. Fortaleza sufrió ante el Maldonado. Lo que acaba de decir es una de las cosas más idiotas y locas que he escuchado en mi vida. Nah, era por joder. Lo cierto es que el Leao borró al Maldonado, le hizo 27 tiros, 10 de ellos al arco, y si no es por el arquero del equipo uruguayo, eso quedaba 6-0. Fácil. El primer gol de Fortaleza, obra de Thiago Galardo, llegó tras un gran centro cruzado, y ahí aún había resistencia, pero se acabó con el 2-0 de Juan Martín Lucero debido a la presión alta, velocidad y precisión. Y ya y sin nada que hacer, el Depo bajó los brazos, cayó un taponazo de Guilherme, 3-0, y al Depo le valió mierda todo, se fue a atacar, se regaló en defensa y llegó un contraataque y el 4-0 gracias de nuevo a Juan Martín Lucero. Fin de la mentira, el Leao se verá ante Cerro Porteño, que manejó su partido ante un equipo muy limitado como Curicó Unido. El Ciclón se dio el lujo de errar un penal y 6 opciones de gol y aún así ganó. ¿Por qué? Porque metió un buen centro desde el costado, aprovechó la deficiente cobertura del Curi y Robert Morales cabeció tranquilo para el 1-0 y 2-0 global. Y ahora viene el mano a mano y aquí, a menos de que Cerro Porteño se acuerde de jugar en menos de una semana, veo muy complicado que elimine a Fortaleza, porque a ver, es cierto que limpió al Curicó, pero es que Curicó fue tan pobre que era lo mínimo que podía hacer. Aunque claro, del otro lado me dirán, Maldonado fue malísimo, se dejó golear, Cerro sufrió más, y te podría creer si no estuviera consciente de que Cerro aún es muy escaso en cuanto a su fútbol. El cambio de técnico se siente, mientras que el Leao es potente de local, bravo de visitante y continúa con su técnico Voivoda. Por eso pienso que avanzará Fortaleza, cualquier cosa contraria me sorprendería muchísimo. Huracán avanzó en medio de un partido chato, escaso y malo ante Boston River, aunque fue un poco mejor que el duelo de ida. Bueno, no tanto, pero es lo que hay, ¿no? En el primer tiempo Huracán generó poco y a duras penas entró bien en una jugada que terminó en gol, anulado, pero pues al menos se acercaba. Lo cierto es que todo pintaba para otro 0-0 porque el local no podía y el visitante ni podía ni quería. Sin embargo, Sosa se iluminó y le metió un patadón a Cordero y apareció un penal para que Cócaro rompiera el arco mediante un taponazo furioso. Parece que ese penal lo hubiese pateado yo después de tantos minutos de fútbol inmundo. ¿Por qué lo dice tan brusco? El caso es que el Globo tiene unos problemas de definición tremendos. En el segundo tiempo se notó, terminó mal casi todas las jugadas siempre. Si necesitaba un centro, hacía un pase. Si necesitaba un pase, hacía un centro. Si había que patear al arco, hacía otro pase o se entraba a la mierda. Y por cosas así es que solo le ganó 1-0 a un equipo tan limitado como el Boston River. Pero ¡aún hay más! porque le tocará jugar ante Cristal, el increíble Cristal, que salvó a la liga peruana del descenso a la CONCACAF. En teoría. Hay que decir que arrancó muy bien en medio de un gran marco en el Estadio Nacional de Lima. De hecho, debo ser sincero, cuando vi ese ambiente y vi cómo estaba jugando los primeros minutos dije: hueputa, va a remontar y me van a putear. Palabra. Es que esas mierdas se perciben, y más cuando uno ha visto 700 o 1000 partidos, pues. Cristal estaba invadido por el espíritu de Sporting Cristal 1997. De hecho, el cervecero apuraba, tocaba rápido, se le notaba ganoso y hasta le anularon un gol al minuto 34, un tanto dudoso, pero fuera de lugar al final. Parecía que la mala suerte peruana aparecía sobre todo porque el primer tiempo se fue 0-0, algo injusto ya que Cristal merecía ir ganando, y el merecimiento se hizo realidad. Pues en el arranque del segundo tiempo, pase genial como de 50 metros a Erben Ávila que definió cruzado. 1-0, había fe. Pero un minuto después Tábara la mató, tamare, se cayó ese huevón, le quedó el balón a Caballero y ese paraguayo se transformó en Salvador Cabañas e hizo un golazo. Y en ese momento pensé, y todos lo pensaron, hasta los peruanos, lo que pasa es que ahorita se hacen los huevones y ahora dicen que no, pero lo cierto es que todos pensamos que se había acabado todo.
Y de hecho el partido se puso bravo, Cristal tenía la intención pero se le acababa el tiempo y no llegaba el gol de la esperanza. Sin embargo, Lora, el mejor jugador de la serie, hizo una corajeada tremenda y metió un centro como pudo y llegó el cabezazo de Ávila y 2-1. Y ahí sí se sabía que era cuestión de tiempo para que cayera el tercero. De hecho en Twitter lo avisamos, aunque la gente decía que estábamos mufando, porque la gente es como la Biblia. ¿Te has puesto a leer esto con calma? Técnicamente es pecado ir al baño. Las ideas conspirativas de la gente no evitaron que llegara el tercero, obra de Ignacio da Silva, que tras muchos rebotes por fin marcó el empate de la serie. Y cuando parecía que todo se iba a penales, llegó el golazo de Lora, la figura del partido, invadido por el espíritu de Roberto Carlos, metió el 4-1, que se convirtió posteriormente en 5-1, porque Nacional enloqueció, se fue a atacar sin ningún criterio y dejó atrás un poconón de espacio, se confundió, se estrelló y aprovechó Corozo para sellar una serie que certificó ganarme unas 100 puteadas de peruanos. Igual está genial, yo los pico para que se avispen, yo quiero que compitan, no que vayan a los torneos a regalarse. Lo mismo le pido a los equipos colombianos, pues ya me tienen aburrido los argentos y brasileños sin competencia alguna. ¿Dónde está la enjundia? Precisamente ahora el duelo es contra un argentino que tiene varios problemas para generar fútbol y meter goles, y si comparo lo que hizo Cristal frente a lo que hizo el Globo, hay una diferencia notable en cuanto a fútbol, pues Cristal, a pesar de que perdió en la ida ante el Nacional de Paraguay, se comió muchos goles y en la vuelta aniquiló a Nacional, mientras el Globo avanzó por descarte ante un limitadísimo Boston River. Y a ver, es que aquí ¿qué juega contra Cristal? La mala suerte peruana en el fútbol, el estigma de que al frente hay un argentino y que por defecto todo el mundo dice y piensa que es bueno e invencible, así ese equipo argentino en específico sea inexpresivo en la cancha, pero pues a mí me gustan los clubes que emocionan a la tribuna y el que hace eso es Cristal. Por lo tanto, mi favorito aquí en esta llave es el Cervecero. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Observen la tabla de aciertos y errores, va bien, no lo pueden negar, pero vamos a ver la respuesta a nuestra pregunta de la semana anterior sobre si creían que Independiente del Valle iba a dar el gran golpe en la Recopa Sudamericana. Ya sabemos que lo dio, pero ¿qué era lo que decían? Aquí mencionaban, yo creo que el fútbol ecuatoriano es la tercer mejor liga de Sudamérica y que va a dar una gran sorpresa este año. Ya la dio. Dicen acá, gana 4-1 Flamengo, se va a definir en el segundo tiempo. Más equivocado que un berraco pues. Dicen acá, Independiente logrará colgarse su tercera estrella internacional. Totalmente cierto. Y al último dicen, en mi concepto, Independiente del Valle dará el batacazo y será campeón de la Conmebol Recopa. Abramos el balón, somos la Libertadores, aquí, en Palabra de Gol. Millonarios arrancó bien su partido, atacó por la banda izquierda con Bertel y McAllister y sobre todo por la derecha con Perlaza y la joya de la selección Colombia sub-20 Cortés. Mejoró con respecto a lo que había hecho en Quito, lo cual no era muy difícil. Tuvo hasta un gran cabezazo de Chacho Castro que casi termina en gol. Sin embargo, se empezó a fundir, le dio algo de vida y espacios a la Católica de Ecuador y llegó un penal tras una mano insólita de Daniel Giraldo que convirtió en gol el panameño Díaz. Después del 1-0, el árbitro Tello se emocionó. Entre los minutos 41 y 44 le sacó 3 amarillas y una roja a la Católica de Ecuador. La roja a Franklin Guerra, que cambió el partido, aunque ese cambio se demoró. Mientras tanto, desde Oriental lanzaban monedas porque estaban emputados. ¡Ay, por Satán! Ya en el segundo tiempo, Gamero le bajó la imputación a Oriental porque sacó a Giraldo, obvio porque había hecho el penal, y metió a Uribe a ver si la vaina mejoraba. Y sí, mejoró, se demoró un toque, pero mejoró. En el minuto 61, McAllister le hizo un gran pase a Cortés que dejó a Leo Castro frente al arco y este definió genial para el 1-1. Y ahí sí, vimos al Millos poderoso. Pues un rato después, Cortés limpió a todos por la banda derecha, puso un pase que desubicó a la defensa maltrecha de la Chatoleí, la pelota quedó bollando y apareció Cataño para pegar un taponazo y romper el arco. ¡Qué pepazo tan sapo, hijo de puta! Después de eso, Millonarios extrañamente atacó a ratos, pero luego se resguardó ante un equipo que tenía 10. Muy raro, pero sí, de hecho casi le empatan 2 veces por 2 cabezazos en medio de tremendas desatenciones. Claramente para mí Millos pesó más el miedo a perder que las ganas de ganar, porque es raro terminar al lado de tu arquero cuando el otro tiene un expulsado. Pero bueno, pasó y se verá ante el Mineiro. ¿Qué hizo lo lógico? Rápido le metió 2 a un desconcertado y asustado Carabobo, que vio como en minutos su defensa dio vía libre para que Juki y Paulinho marcaran 2 golazos que parecía que eran la premonición de una goleada. Pero no, pues el galo se relajó, por eso Carabobo perdió el miedo y se animó, sobre todo en el final del primer tiempo en donde mereció el descuento, hizo lucir al arquero Everson y al final consiguió el descuento, obra de Pernía tras un disparo ajustadito contra el palo. Sin embargo, todo se derrumbó para Carabobo, pues minutos después el árbitro echó a Pernía doble amarilla por cascar a Juki. Y si con 11 le cuesta al equipo venezolano, pues con 10 aún más, aunque igual resistió
defendió hasta donde pudo. No obstante, Denilson limpió a los defensas y marcó el 3-1, aunque ojo, pudo haber sido 4-1, pero Eduardo Vargas se comió un penal. Ya en el mano a mano, Millonarios nunca antes había enfrentado al Mineiro, y hay que decir que el Galo es un equipo bravo para los colombianos. Por Libertadores ha visitado el país desde 2014 en 6 ocasiones, jugó ante Nacional, Santa Fe, América y Tolima, y solo perdió una vez ante Nacional en 2014. Aunque bueno, hay que decir que el Tolima, la última vez que jugó contra el Mineiro fue en Brasil y le ganó, eso da ilusión. Por otro lado, el nivel de Millonarios en la llave contra la Católica no convenció, le costó generar fútbol y avanzó con lo justo, mientras el Mineiro ganó por nómina y porque el Carabobo se quedó con uno menos en su mejor momento. Entonces me parece que la llave es más pareja de lo que se cree. Sin embargo, debo admitir que en los detalles, en la definición, el Mineiro es un poco más. Por eso pues ni modo, creo que será el clasificado a la fase de grupos. Magallanes hizo mierda al Always Ready, al PSG boliviano no lo pudieron salvar ni las Always Ladies. ¿Qué rayos es eso? El viejo y querido primer grande acabó con el partido al minuto 9 con el cabezazo letal de Poblete. Tras esto, el duelo cayó en un agujero negro en el que se sabía que el local estaba destruido mental y futbolísticamente, y el visitante pues administraba. Y pues por eso todo se puso tedioso, aunque se animaba a ratos la cosa, sobre todo cuando Enumba se hizo echar al minuto 42, algo que facilitó que llegaran los otros 2 goles del Magallanes en el arranque de la segunda mitad. El segundo fue obra de Alfaro, que aprovechó un contraataque para liquidar al arquero con un remate cruzado, y el tercero fue obra de Flores, que limpió a los defensas y taponeó Cruzado. Y listo, se pitaban el final en el minuto 56, nadie decía nada, pero como había que seguir jugando, pues descontó el Always 1-3 por parte de Reyes, que se la picó bien al arquero, y listo, Magallanes ganó esa vaina 6-1 de forma global y jugará ante el DIM, cuyo partido ante el Nacional fue sufrido. En el primer tiempo dependió de su arquero Mosquera Marmolejo, que atajó 3 pelotas de gol, un taponazo cruzado de Madison Julio, otro taponazo de Parrales y un disparo de Nazareno. Hasta ese momento daba tristeza al DIM, pues un recién ascendido lo tenía maniatado. Sin embargo, espabiló en el segundo tiempo, atacó por las bandas, se encendió Jordi Monroy, metió centros, uno de ellos cabeció Ricaute, se fue alto, y luego Pipe Pardo pegó un palazo, y luego por fin llegó el gol del DIM de Jordi Monroy tras un pase de Pons. Se merecía ese gol el gran Jordi, con el 1-0 en el bolsillo, el segundo caía por contagio, y cayó, centro genial de Ricaurte, cabezazo de Divertido Cambindo y 2-0, todo tranquilo hasta le echaron a Micolta el Nacional. Pero el DIM siempre encuentra la manera para embolatarse solo, de la nada le dejó un rebote a Parrales y ese man taponeó y 2-1 y a sufrir. El poderoso terminó metido al lado de su arquero y de milagro no le empataron. Pero bueno, cosas del DIM. Ahora su rival es Magallanes y me trae malos recuerdos que sea un club chileno. Aún tengo en la memoria cuando Palestino lo eliminó en 2019. Y hoy en día me genera las mismas dudas que en esa época, pues el DIM tiene muchos errores defensivos y se verá ante un rival que es feroz en la pelota quieta, le encanta jugar al espacio y no tanto al pie, y ahí sufre el DIM, que es lento para elaborar y desconcentrado. Esto está duro. That's what she said. Pero bueno, voy a apostarle al DIM. ¿Por qué? Pues porque se me hace imposible creer que otra vez de local lo elimine un equipo chileno. O sea, no puedes tener tan poco honor otra vez. Pero también debo ser claro, si el Magallanes se anima, fácilmente podría llegar a la fase de grupos. Y llegamos al dato, adoramos el balón. En la fase previa 3 quedan 2 equipos colombianos, 2 brasileños, un peruano, un argentino, un chileno y un paraguayo. Entonces, aquí la duda es... Por fin terminó la fase previa 2, limpiamos a todos los matados y los enviamos al agujero negro del que nunca debieron salir, y ahora sí estamos más cerca de la fase de grupos. Dinos, ¿quiénes seguirán adelante y quiénes partirán rumbo a la Sudamericana? Y ya sabes que aquí soñamos con la copa, queremos levantarla y por eso somos la Libertadores.